Bienvenidos y bienvenidas a Therapist Talk, el espacio donde los profesionales de la psicología y la psicoterapia nos encontramos para compartir conocimientos, experiencias y, bueno, pues las últimas novedades en el campo de la psicoterapia. Mi nombre es Eduardo Torres y hoy vamos a tener una conversación, bueno, pues muy interesante que nos adentra en las complejidades de las relaciones humanas. Yo creo que es un tema cada vez más relevante en nuestra práctica profesional, pero también más relevante en la sociedad, con lo cual también nos afecta en la parte personal. Y vamos a explorar, bueno, pues juntos el mundo de las no monogamias, un tema que desafía las normas tradicionales y nos invita a repensar cómo entendemos el amor y las relaciones. ¿Cómo pueden los psicoterapeutas abordar estas dinámicas en sus terapias o en sus consultas? ¿Qué herramientas y qué conocimientos necesitamos para apoyar a nuestros pacientes en estas configuraciones relacionales? Lo cierto es que cada vez tenemos más investigación, cada vez hay más autores. Por ejemplo, tenemos a Deborah Anna Paul, que es autora de Polyamory, The New Love Without Limits, que es una de las primeras obras en explorar el poliamor desde una perspectiva positiva y psicológica. O tenemos a otros autores, como Terry Conley, que ha realizado múltiples estudios comparativos sobre la satisfacción y el bienestar en relaciones monógamas y no monógamas. Y bueno, quizá también lo más relevante es el enfoque de la doctora Elizabeth Sheff, que es una de las principales investigadoras sobre familias poliamorosas y ha documentado casos de no monogamias que han permitido a las personas vivir de manera más auténtica y satisfecha. Para ayudarnos a responder a todos estos desafíos y planteamientos, hoy tenemos con nosotros a Julia De Benito, que es psicóloga general sanitaria, es especialista en duelo y acompañamiento en diversidad relacional. Actualmente es directora de la Unidad de Psicología General y de Duelo del Instituto CENTA y coordina el curso de acompañamiento terapéutico en no monogamias. Julia, bienvenida a este espacio. Tengo que decir que cuando estaba preparando la conversación, he caído en que no sé si sabes que eres la primera persona que va a participar de este espacio, con lo cual lo inauguras tú y Qué además con un guay. tema que sé que te encanta. Así que, pues muchas gracias por participar y bienvenida. Gracias por invitarme, qué ilusión, no sabía que iba a ser la primera, esto lo cambia todo. Sí, va a ser la primera entrevista y además yo creo que traemos un tema muy potente del que tú sabes mucho y que nos puede ayudar mucho a dar luz a todo esto que cada vez lo vemos con más frecuencia en consulta. Ujú. Mm, Fíjate, voy a empezar por un tema que me parece relevante. En estos estudios que estaba mencionando antes, bueno, pues algunos hablan de que entre el 4 y el 5% de adultos están involucrados en relaciones no monógamas y consensuadas, ¿no? Y hablan de poliamor, hablan de swinging, hablan de relaciones abiertas. Incluso hay un estudio del año 2020 que dice que el 20% de los adultos, en este caso en Estados Unidos, habían participado en algún tipo de relación no monógama consensuada en algún momento de sus vidas. Con Ujú. esto lo que yo te quería preguntar es tu opinión sobre si crees que las no monogamias están de moda. Sí y no y bien, o sea, y qué bien, ¿no? Si no estuvieran de moda no estaríamos a lo mejor tú y yo hablando de esto, cosa que ha abierto muchas puertas y muchas conversaciones interesantes. Es verdad que la mayoría, yo pienso, y así lo vi cuando estudiaba para impartir las clases del curso, que la mayoría de las posibilidades y configuraciones afectivas del ser humano ya han existido, ya se han explorado y ya se han vivido. No es algo nuevo, no es algo que brota ahora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con ahora? Que ahora hay más espacio, hay más visibilidad, hay más comunidades, hay redes sociales. Entonces, todo esto permite buscar y crecer donde antes no se podía. Entonces, sí están de moda, lo que pasa es que hay más espacio para ello, entonces se escucha más y se visibiliza más, ¿no? El problema de cuando decimos que algo está de moda, y yo también he ido recopilando como en estos años los artículos que aparecen en medios de comunicación de España, que es el país en el que tú y yo vivimos, que veo que caemos en una visión reduccionista de una realidad que luego es mucho más amplia, ¿no? Entonces se entienden todos estos artículos y cuando hablo con personas que no han tenido el privilegio como yo de estar metidos en este tema de una forma un poco más profesional, se tiende a relacionar el amor con el plano sexual, ¿no? Y el poliamor con el plano sexual, las no monogamias con el plano sexual.
Y esa es la moda que se visibiliza, ¿no? Y sin embargo, es algo que va muchísimo más allá, ¿no? Hablamos de una identidad que me marca quién soy, de una atracción que marca quién deseo, de una práctica que marca lo que hago, y no tienen por qué coincidir. O sea, no es un sumatorio A más B más C que resulta en una etiqueta que además está de moda, ¿no? Am, la, mm, la construcción, como cualquier experiencia del ser humano, la construcción de la sexualidad, el deseo, de las relaciones es multifactorial. Entonces, escuchamos vivencias que se explican desde sensaciones como una orientación relacional tan innata como la orientación sexual, y entonces lo de que está de moda choca un poco más con esto, y otras sensaciones que hablan de una, mm, de una práctica más mutable que se consolida sobre decisiones que el individuo va tomando en un contexto específico, y entonces ahí sí que podemos ver que cuanto más se habla de un tema, más me permito explorarlo, más tomo decisiones que me acercan a otra realidad, y entonces se prolifera un poco más la etiqueta, ¿no? Bajo la que yo busco identificarme, y entonces, bueno, pues ahí puede estar el fenómeno, ¿no? de esa moda, intentando complejizar un poco la respuesta, ¿no? Leyendo un poco, ¿no?, sobre toda esta documentación, y escuchándote a ti hablar, quizá una de las preguntas que me surge, que es ir a lo más básico, es ¿qué es una relación no monógama? ¿Qué tipo de relaciones se enmarcan dentro de esta no monogamia? Sí, las relaciones no monógamas proponen la no exclusividad frente a la monogamia, que propone la exclusividad sexo-afectiva. Yo siempre entro en un poco de marrón cuando explico esto porque digo, para explicar los tipos, los grandes tipos de no monogamia que funcionan en nuestra sociedad, tenemos que fingir, partir de la base de fingir que podemos separar lo sexual y lo afectivo, ¿vale? Para que podamos explicarlo de una manera un poco más sencilla, aunque luego, o sea, todos sabemos que la experiencia sexoafectiva es muy difícilmente separable, ¿no? Entonces, imaginémonos como un continuo, partiendo de la monogamia que exige o demanda más exclusividad, hasta la anarquía relacional, que es la que menos exclusividad sexoafectiva demanda, ¿no? Entonces, nos encontramos los modelos relacionales como los swingers, que son parejas que en la práctica, desde fuera, tienen una propuesta bastante cercana a la monogamia, pero que luego tienen prácticas sexuales eh, abiertas con otras personas, pero siempre en equipo, digamos, ¿no? Es la pareja la que se enfrenta conjuntamente a experiencias sexuales fuera de la pareja. Seguimos avanzando en el continuo y nos encontramos las relaciones abiertas, que es una propuesta parecida, pero las experiencias sexoafectivas que buscamos fuera de la relación las hacemos cada uno por nuestra cuenta y luego ya decidimos si nos lo contamos o no, dependiendo de nuestros acuerdos, ¿no? Esas son las relaciones abiertas. Seguimos avanzando y nos encontramos con el poliamor, que es verdad que hoy probablemente se me escape el poliamor como sinónimo de no monogamia, porque es como el término que más se ha popularizado, pero en este caso es una categoría que em, demanda de nuevo no exclusividad sexoafectiva y puede ser jerárquico o no jerárquico. ¿Qué quiere decir? Tú y yo tenemos una relación poliamorosa no jerárquica en la que podemos entablar, utilizando términos normativos, relaciones de pareja con otras personas, pero ninguna está por encima de la otra, nuestra relación no se deja influenciar por acuerdos que tenemos con otras personas y voy construyendo relaciones paralelas, muy entre comillas, con otras personas. Y la relación poliamorosa jerárquica sí que organiza los afectos con una relación principal de la cual luego beben las demás relaciones. Nuestros acuerdos sí que van a calar en las demás relaciones que tenemos, que se van a construir en torno a la nuestra, ¿no? Y luego vamos a la anarquía relacional, que es esta propuesta que es un poco diferente porque se basa en esta aproximación filosófica y política, de ahí el término de anarquía, y que pretende quitar los mandatos que se han construido histórica y socialmente sobre las relaciones de pareja. Entonces dejamos de funcionar y cuestionamos todo aquello que hasta ahora ha definido lo que es ser pareja. Y entonces, pues horizontaliza mucho más los vínculos, ya no hablan de pareja, quitan las etiquetas y quitando las etiquetas quitan las expectativas que hay detrás de las etiquetas y entonces no se organizan afectivamente como nosotros entendemos que es la pareja, los amigos, la familia, etcétera, etcétera. Entonces se organizan de otra manera los afectos. Ya.
entiendo que en este viraje, ¿no? Pues bueno, pues al final estamos desde la aparición del posmodernismo en una em, desestructuración de los modelos clásicos relacionales que está derivando en Ujú, muchos tipos o nuevas formas de encontrarse o de vincularse. Y ujú, aquí hay un tema que a mí me parece interesante, que tiene que ver con la motivación que nos lleva a buscar estas nuevas formas de relacionarnos ujú, y quizá hay algunos constructos que nos pueden ayudar a pensar sobre eso, como la satisfacción personal que puede producir o felicidad, ¿no? De hecho, bueno, la investigación nos dice que las personas en relaciones no monógamas pueden experimentar niveles similares de satisfacción relacional y bienestar psicológico en comparación con aquellas relaciones monógamas, ¿no? ujú. Em, y lo que me lleva a pensar, ¿qué crees tú que empuja a una persona o a una pareja a esta nueva forma de relacionarse? Pues como decía antes, nace de motivaciones diferentes. Generalmente nace del individuo y de cuestionamientos que se hace que le empujan a hacer, abrir reflexiones, tanto individualmente como con la persona que tiene al lado, que cuestionan una norma que no me está funcionando o que me hace sentir de determinada manera. Y precisamente como haré más espacio y pues, tengo la oportunidad de escuchar otras propuestas, de repente hay algo que me conecta, que me hace sentir que lo que estoy escuchando es hacia donde quiero caminar. Y entonces, o bien individualmente, o bien con la persona que tengo al lado, porque no todas las personas que deciden transitar hacia un modelo no monógamo están en pareja necesariamente, eh, pues van dando pasitos, ¿no? Una de las grandes creencias que hay en la sociedad sobre este tema, sobre la motivación que nos empuja, ¿no? a transitar hacia otro modelo, es que lo que hay no funciona. ¿No? Y está bien, porque puede ser verdad que no funcione, ¿no? Pero ese discurso se convierte en o esto o lo otro, y entonces lo otro, la construcción tradicional de la organización de los afectos, como es la monogamia, no me funciona a mí, pero porque no funciona en general y hemos sido engañados y entonces hay que perseguir otros modelos y entonces nos alejamos de una manera de aproximarnos a esa exploración más honesta y más abierta a lo que yo necesito explorar, ¿no? Em, entonces, bueno, pues puede ser porque un amigo me haya contado que está explorando y yo me quiero acercar a eso, puede ser porque he tenido experiencias que no me funcionan, puede ser porque de repente me he encontrado, y esto pasa mucho, y aunque cueste decirlo, me he encontrado siendo muchas veces infiel en las relaciones de pareja que he tenido, y de repente eso que yo me he vivido castigándome durante tantos años lo relaciono con otras palabras que escucho de otras personas que se viven dentro de las no monogamias y puedo sustituir un discurso que me culpabiliza mucho y puedo transitar hacia otro modelo que a lo mejor me funciona mejor. ¿Con esto quiero decir que todas las personas infieles son no monógamas? No, pero es una motivación que en algunas personas se mueve, ¿no? Entiendo. Y desde ahí, bueno, pues escuchándote, eh, entiendo que no todo el mundo puede sostener estas no monogamias. Entonces, Ujú. ¿quién puede y quién no puede vincularse desde esta nueva forma? Ujú. Sí. O sea, ninguna orientación relacional está únicamente reservada para aquellos iluminados que poseen la verdad sobre los afectos y que han conseguido hackear el sistema. No le pertenece a nadie. De hecho, como decíamos antes, es que yo me vivo así, entonces no es que yo de repente dé un salto y me encuentre en un modelo relacional diferente, es que yo me siento así, es un poco un discurso parecido y hay muchos profesionales que lo enfocamos así, como la orientación sexual. Oye, ¿la homosexualidad está reservada para unas personas que saben cómo hacerla funcionar? No, es una vivencia, ¿no? Que me atraviesa y que no me queda otra que hacerlo, ¿no? Tenga o no las herramientas necesarias. ¿Qué ayuda? A hacerse muchas buenas preguntas, a rodearse de personas que ya hayan pasado por ello, leer, tener a mano discursos de otras personas y experiencias de otras personas, ¿no? Em, la, mm, Sin enrollarme mucho, ¿no? La apertura a otras formas de organizar los afectos, la de abrir la relación cuando tengo otra persona al lado que quiere hacerlo conmigo, supone un reto tremendo a la idea de pareja tradicional que heredamos y que se refuerza socialmente. Esa era la parte que yo te quería preguntar, ¿no? Por eso Es decía quién puede y quién no puede, porque al final en la no monogamia hay un desafío psicológico tremendo. que consiste precisamente en deconstruir una serie de normas morales o de perspectivas. Entonces, no todo el mundo entiendo que tiene las herramientas necesarias para vincularse de esta forma diversa.
ni aun teniendo las herramientas, a lo mejor nuestro sistema, nuestro contexto no es el adecuado para ponerlas en marcha. O sea, yo a lo mejor estoy viviendo en mis sistemas más cercanos, como son, por ejemplo, la familia o el trabajo o tal, y no puedo explorar esto porque me expondría a muchísimo estigma, muchísima violencia, y no podría hacerlo, ¿no? O sea, esto supone un reto, ¿no? Y no solo se cuestiona la norma a nivel social, como estamos hablando, sino cuando lo cuestiono en pareja, entre comillas, se cuestiona el vínculo preexistente. Y además me estoy cuestionando mi identidad. O sea, son muchísimos retos psicológicos a la vez a los que yo estoy decidiendo enfrentarme porque me merezca la pena, porque es lo que quiero explorar, porque es con lo que conecto, pero requiere un esfuerzo inicial tremendo, enorme, tanto individual como por ambas partes, como por el sistema que me quiero o no apoyar, para alimentar y cuidar de un modelo relacional diferente para el que no nos han educado. Entonces, los vínculos, pues ojalá, ¿no? Deben ser flexibles, adaptables a la realidad de los miembros que conforman esa relación. Eh, lo tenemos que ver como una gran oportunidad. O sea, si me ha llegado esta oleada de cuestionamientos, una grandísima oportunidad para hacerme preguntas y para transitar caminos que me ayuden, pero ese camino no va a ser igual para todos. Igual que una persona que llega a consulta con un motivo de consulta parecido al siguiente paciente de la siguiente hora, sus caminos van a ser muy diferentes y no hay una sola manera de enfrentarse a este cuestionamiento que coincida, ¿no? con otra persona. Claro, dado que en el proceso de cuestionar mi modelo movilizo recursos y movilizo a mi sistema, entonces ahí sí que parece, dentro del privilegio de quien puede hacerlo de una manera un poco más ancha, más cómoda, sí que parece que quien transita las no monogamias desde esta conciencia y desde este privilegio sí que desarrolla herramientas que a la fuerza le están ayudando y que a la fuerza también contagian su manera de vincularse con otras realidades que tiene, ¿no? Sí que se desarrollan herramientas. Y es por eso que yo uso mucho y me gusta y valoro mucho y muchas veces tiro en consulta de las herramientas que uso en el acompañamiento con personas no monógamas, con personas monógamas, porque sí que son herramientas que se desarrollan no tanto específicas, no hay herramientas muy nuevas. No por ser no monógamo estoy redescubriendo lo que me va a ayudar a ser un humano con más herramientas y mejor que el de al lado por ser monógamo, no por ser no monógamo, perdón. Pero sí que hay cosas que se movilizan por narices que yo luego puedo como terapeuta exportar, copiar y pegar a otros pacientes que no se relacionan desde la no monogamia y que se van a ver beneficiados de ellos, ¿no? Entonces sí que hay, y sería tonto negarlo, sí que hay un desarrollo de herramientas muy potente cuando uno decide cuestionarse y trabajarse, ¿no? Sea en consulta o sea en otro contexto, claramente. Bueno, por ahí estamos hablando antes de la satisfacción, ¿no? Y de que la literatura nos dice que los niveles de satisfacción son similares, pero a pesar de estos resultados, también es cierto que las personas en relaciones no monógamas suelen enfrentar estigmatización social, Bien. lo que puede afectar sin duda su bienestar emocional y mental. De hecho, las controversias a las que se enfrentan por un lado, tiene mucho que ver con la moralidad y las normas sociales, en tanto que al final Ujú, desafían esas normas ujú, tradicionales, y ujú, también algunos puntos que algunos señalan, como el tema de la salud sexual, por esta idea de que por tener una apertura en la sexualidad están más expuestos a problemas sociales, o incluso hay otros sectores que hablan del impacto que tiene en los hijos de estas relaciones no monógamas, ¿no? ujú. Entonces, me gustaría saber si esto es algo que tú ves en tus consultas, que estos temores o estos estigmas son cosas que tienen que enfrentar las personas que están en estos modelos relacionales. Sí, sí, 100%. Fíjate, no veo tanto, y los estudios que yo he leído, que cada vez son más, aunque es verdad que todavía, precisamente nombrabas antes a Elizabeth Sheff, que ha escrito mucho sobre familias poliamorosas, pero no hay mucho, y sobre todo que tenemos herencia muy estadounidense todavía teórica sobre las no monogamias, y hay que esperar a que se sigan escribiendo cosas en España. Pero no, yo no veo diferencias. Esto es como cuando también las mismas críticas, y esto yo insisto mucho que las no monogamias van un poco por detrás de toda la lucha que se ha hecho desde el colectivo LGTBIQ+, de los mismos estigmas sobre la sexualidad y sobre la parentalidad y sobre las familias. Yo no veo en consulta diferencias sobre si se está haciendo mejor o peor sobre un tema y otro. Lo que sí que veo es que los pacientes
movilizan herramientas para hacerlo bien, porque hay mucha culpa. Hay mucha culpa cuando uno cuestiona la norma, ¿no? Y me gustaría, antes de seguir contestándote, me gustaría pararme un poco en la culpa, porque no sabemos llevar a la práctica algo que estoy cuestionando frente a la norma. Y es muy tramposa, ¿no? Y, y yo, las papás y los mamás que veo que vienen a consulta y con sus diferentes configuraciones de relación, vienen con esa culpa de cómo tengo que hacerlo bien para que mi modelo relacional no sea lo que marque la vida de mi criatura y que la sociedad no le imponga sufrimiento a mi criatura solo porque yo me vinculo de determinada manera. Y entonces hay un esfuerzo muy bonito y una conciencia muy bonita que al final acaba protegiendo a esos hijos y se desarrollan unas herramientas brutales. Idealmente, no todas las familias se adaptan también, ¿no? Ojalá que sí. Entonces, desde la culpa, que ojalá no fuera desde ahí, sí que se proponen trabajos terapéuticos muy potentes y muy bonitos, sobre todo con lo de las familias. Y con lo de la sexualidad, pues es que no es real. O sea, simplemente los datos no apoyan el prejuicio de una promiscuidad que va muy relacionada con el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No es verdad. De hecho, es una comunidad que es la comunidad que más pruebas se hace anuales, bianuales, se protegen mucho, tienen muchísima conciencia. Luego, claro, evidentemente hay prácticas, y esto no se puede negar, que exponen más. O sea, si soy una persona no monógama, que además mi práctica se dirige hacia sexo en grupo o otras experiencias sexuales, pues sí, pues me estoy exponiendo a más cosas. También, pues siendo ser humano me expongo a muchas cosas todos los días y no necesariamente tienen que ver con mi modelo relacional. Pero los datos no van en la línea de los prejuicios en este sentido. Fíjate, porque por ahí, bueno, Julia, cada vez que nosotros estamos aquí conversando, ¿no? Sobre estos temas y hacemos mención a investigaciones, aquí abajo va a salir las referencias bibliográficas Ujú, de lo que estamos mencionando. Y con ujú, respecto a esto es interesante hablar. Es verdad una cosa que comentas, y es que hay muy poca bibliografía en España, pero sí la hay en Estados Unidos. ujú, Y aunque existan debates sobre, por ejemplo, la salud sexual en las relaciones no monógamas, estos estudios indican que las personas que están en relaciones consensuadas, no monógamas, ujú, tienen un mejor manejo del riesgo sexual debido a elementos como el que tú comentas, la comunicación abierta, el hecho de estar concienciados. ujú, Y por otro lado, también he comentado estos estudios de SEF sobre la familia, que ujú, precisamente, aunque es verdad que la investigación en este área todavía es limitada, los estudios iniciales están sugiriendo que de los hijos depende más de la calidad de la relación y el entorno familiar que de la estructura relacional en sí, con lo eso cual es. estos mitos pues no se recogen luego en la investigación. Y esto me lleva a un punto que me parece trascendental y con esto ya acabamos, que es, fíjate, porque la psicoterapia no está exenta de la ideología. Es decir, Ujú, hay temas, particularmente cuando introducimos cuestiones relativas a la sexualidad, a la mujer, parece que la psicoterapia entra en un terreno ideológico que dificulta mucho que podamos aceptar una realidad, que son estas nuevas diversidades relacionales que independientemente de tus pensamientos y opiniones, están en la calle, van a pasar por tus consultas y van a venir, y podemos caer los psicoterapeutas en este error tan grande de la autorreferencialidad, ¿no? Que es precisamente por nuestras ideologías y nuestros pensamientos no recoger la realidad relacional de las personas que vienen a consulta. Fíjate cómo desde aquí ya empieza a haber estudios sobre las no monogamias desde el punto de vista psicológico que asocian, por ejemplo, estilos de apego seguros con la posibilidad de tener relaciones no monógamas. ujú. Pero al final, en esto de la ideología, am, te quería preguntar, por qué crees tú que es tan importante que los psicoterapeutas estemos, independientemente de nuestra opinión y nuestra ideología, sensibilizados a esta diversidad relacional que hay ahora mismo en la sociedad? Para mí hay dos motivos principales. Eh, por un lado, que una mirada profesional no formada ante cualquier tema, en este caso no formada ante la diversidad, sobre diversidad relacional, se equivoca en sus hipótesis y puede caer en sintomatologizar el modelo relacional cuando un paciente no monógamo acude a consulta, sea este o no
su motivo de consulta. Y aunque la no monogamia en sí fuera el motivo de consulta, porque hay algo que quiero hablar, porque hay algo que no me está funcionando, porque tal, tampoco se podría sintomatologizar la etiqueta. Entonces es una visión no formada muy reduccionista, ¿no? Entonces además, la terapia cuesta mucho dinero, bueno, para algunos cuesta dinero, y entonces se pierden sesiones educando a los terapeutas sobre el lenguaje. El lenguaje es diferente. Cuando yo referencio mi modelo relacional, uso vocabulario diferente, que yo en mi trabajo de deconstrucción y de lectura y de acompañamiento he aprendido y que tú no has aprendido y que yo pierdo tiempo eh, explicándotelo, ¿no? Y entonces, o bien hago eso y pierdo mis sesiones en eso, o bien al final acabo adaptando mi lenguaje en terapia al que yo pienso que tú vas a entender como terapeuta. Y entonces no voy a estar expresando mi realidad como sí que pueden hacer otros pacientes, porque sí que hay formaciones sobre estos otros temas. Entonces es un lenguaje que compartimos como yo la vivo, ¿no? Entonces, en este caso, no hace falta que sea un terapeuta que tenga polifobia, no hace falta que sea una mala persona, simplemente una mirada no formada puede acabar provocando situaciones que afecten al vínculo terapéutico y al proceso terapéutico, ¿no? Entonces, y no ayuden a los pacientes. Y el Me estás segundo, diciendo, perdona, no, sigue, sigue. sí, y el segundo motivo es un poco el más grave, que es un poco lo que tú decías antes, ¿no? El terapeuta no deja de ser un miembro de una sociedad que ha estigmatizado ciertos modelos relacionales y que además está de la mano de creencias X que interfieren sí o sí muchas veces en un proceso terapéutico, ¿no? Porque detrás del terapeuta hay una persona que se maneja como puede, ¿no? Entonces, la diversidad, aún en muchas de sus formas, sigue viéndose como un fallo en el sistema que hay que reparar. Y este discurso es especialmente peligroso cuando hablamos de contextos terapéuticos. La mirada del profesional tiene muchísimo poder a la hora de significar las experiencias de los pacientes y darles espacio y darles valor. Y esa mirada, y si esa mirada es estigmatizante, apague y vámonos. Se reproducen violencias terapéuticas tremendas. Y el paciente, si tiene suerte, sale de esa sesión o de esa terapia diciendo, esta tipa, este tipo es imbécil, no, pues me voy a buscar otro que tenga menos prejuicios o que su mirada sea menos estigmatizante. Pero hay otros pacientes que no, que esa relación terapéutica en la que tenemos que asumir que tenemos muchísimo poder va a influir en cómo esa persona significa su experiencia y, y puede frenar procesos importantes. Entonces, no hace falta. Con esto no quiero decir que ahora todos tengamos que ser especialistas en todos, esto es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, no todos podemos poner la palabra de experto en todos los temas, pero en este caso sí tener una mirada abierta a lo que está fuera de la norma y saber cuándo derivar. Si no sé cómo acompañarlo, y está bien, no pasa nada. Sí, estabas hablando y estaba yo pensando en dos cosas que son transversales en todos los procesos terapéuticos. Ujú. Fíjate cómo los terapeutas, cuando no tenemos formación o cuando no hemos leído sobre determinados temas, como puede ser el caso de la no monogamia, al final rellenamos esos huecos con nuestras ideas, ¿no? Y eso puede derivar, sin que tengamos mala intención y sin ser terapeutas perversos, en una mirada que produce efectos iatrogénicos, ¿no? Es decir, que al Totalmente. final la propia psicoterapia lleva a generar problemas. Eh, Porque, aunque daría para otra entrevista, fíjate cómo en esto de la ideología del terapeuta, muchas veces en esa mirada hemos pasado socialmente de etapas donde hacíamos reconversión de orientaciones sexuales y por ahí tenemos Tremendo. mucha deuda social del daño que hemos hecho como Ujú, psicoterapeutas o ujú, incluso a los desafíos actuales que tenemos como psicoterapeutas desde ujú, este posmodernismo en el cual a veces nos da miedo mostrar nuestra opinión sobre determinados temas. Y la ujú. solución es esto que tú dices, la información, porque al final en la investigación y en la información sobre estas temáticas uno puede armar una mirada profesional que ayude a las personas. Para terminar, la última pregunta en esto de la formación, ¿no? Porque tú al final diriges una formación para especializar a la gente en estos temas y te quería preguntar cuál es, desde tu experiencia, tres, cuatro cosas claves que tiene que saber un psicoterapeuta para enfrentarse a esto en consulta. Claro, me estás haciendo una pregunta en la que yo ahora de 72 horas de formación tengo que elegir cuáles son los tres contenidos claves. Ok, bueno, Básicos, no claves. Vamos a básicos. empezar en básicos. Mm.
Pues mira, la primera cosa es saber qué cosas existen, cómo se nombran y qué implicaciones hay. O sea, cuáles son las posibilidades de relación que pueden caer delante de mí en consulta. Luego a lo mejor no me sabes definir la anarquía relacional y todas las implicaciones que tiene y cómo se configuran esos aspectos. Pero si un paciente viene y te dice, ah, porque yo me relaciono desde la anarquía relacional, fenomenal. Que no haga falta parar la terapia para hacer un monólogo sobre eso, ¿no? Entonces conocer el vocabulario, lo que decíamos antes, ¿no? Em, Saber, y esto es transversal a todas las realidades terapéuticas, saber hacer buenas preguntas. Si yo desconozco una realidad, saber preguntarle al paciente sobre su vivencia de una manera que a mí me ayude a ayudarle. Que a lo mejor no es tan importante que yo lo entienda todo, como que le sepa acompañar a que encuentre sus maneras de funcionar terapéuticas, ¿no? Y entonces vuelvo a la primera recomendación. Si hay un término muy abstracto que ni el paciente está sabiendo definir ni yo entiendo, no dejarlo votar en la sesión, ¿no? Entonces, pues parar y definir, oye, ¿qué es esto para ti? ¿Qué es, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo organizas tú? Y no tener miedo, ¿no? A hacer esas preguntas. Y luego conocer, y esto no pensaba comentarlo, pero ahora dándole un repaso a los módulos que hay en el experto, hay una cosa que me parece muy importante y es conocer las violencias que se pueden producir dentro del mundo de las no monogamias y tener algo de rapidez en detectar cuando una persona está haciendo algo que no es lo que quiere y que no es lo que necesita. Y ayudarle a cuestionarse. No tanto ayudar a cuestionar si estoy dando un salto de un modelo a otro de una manera muy rígida, porque a veces los terapeutas, y perdona que me enrolle, pero me parece muy importante esto, ¿no? A veces los terapeutas también somos los culpables o los responsables de que una persona, si la monogamia no me funciona, ah, perfecto, me leí un libro de cómo es el poliamor 101 y cómo te va a encajar. Entonces yo te voy a acompañar a acomodar todo esto que estaba aquí antes en este otro modelo con también otras formas muy rígidas, porque se puede ser muy rígido a la hora de relacionarse dentro de las monogamias, y te voy a convertir en un poliamor de libro con patas que todo te va a funcionar y en este modelo vas a estar fenomenal. No. Entonces, ser rápidos para ayudar a los pacientes a detectar lo que no está funcionando y permitirles cuestionarse dentro de esa exploración. No vamos a ir acompañando a un paciente de un modelo a otro para ver qué me funciona. La psicoterapia no está para eso, no está para decir lo que tenemos que hacer, sino para permitir que los pacientes se cuestionen. Y volviendo a lo que decía antes, dentro de las no monogamias, al igual que de cualquier otro formato relacional, se reproducen violencias. Y bueno, saber detectarlas, básicamente. Yo diría que son como las tres Qué cositas. interesante, ¿no? Recogiendo, bueno, pues todo esto que estás comentando y por hacer un resumen, ¿no? Que nos sirva a, fíjate que creo que las claves tienen mucho que ver con la curiosidad, ¿no? Con ser terapeutas curiosos cuando no conocemos y la curiosidad se operativiza en sesión haciendo preguntas y desde un interés espontáneo. Y también esta otra parte que acabas de terminar que me parece súper relevante, ¿no? De, que yo creo que tiene que ver con la humildad, con no encorsetar nuestros pacientes en un modelo que nosotros entendemos que es el adecuado, ya sea monógamo o no monógamo, ¿no? Sino acompañarles a descubrir el suyo y poder identificar cuándo sale de su voluntad o cuándo detrás de ese modelo hay otras cuestiones que no le están ayudando a ser feliz, ¿no? Pero independientemente a esa curiosidad y a esa humildad, la responsabilidad de informarnos y recoger lo que está pasando en la en la sociedad actualmente, y esa realidad social yo creo que hace que seamos cada vez más sensibles a nuevas diversidades relacionales, ¿sí? Con todo esto, bueno, pues yo creo que llegamos al final de nuestra conversación, y creo que hemos aprendido mucho, ¿no? De estas relaciones. No solo que son más comunes de lo que pensamos, sino que también pueden ser satisfactorias y saludables. Sí, totalmente, sí, sí. Y bueno, si me permites, yo me gustaría como darle un espacio a esta propuesta, ¿no? Que es una invitación a que los profesionales de la salud mental, como tú decías, ¿no? Me gusta esa palabra, ¿no? Seamos curiosos
y que busquemos formaciones que nos resuelvan esa curiosidad y que abran nuevos caminos, ¿no? Tú antes decías que a veces la psicoterapia va al redil de la realidad social y que eso nos ha hecho cometer errores y generar esa deuda que tenemos y que nunca es tarde para ponernos al día y que ya hay, invito a las personas y que nos están viendo cuando subas este vídeo, que hay profesionales formados y que existe una realidad terapéutica sensible con todas las realidades vinculares y afectivas del ser humano, así que no desesperen y que si hay malas experiencias, que sigan buscando, que no están solas. Bueno, gracias, Julia, te lo quiero agradecer tu participación en este canal, compartir estas experiencias profesionales, compartir tu tiempo y conocimiento, porque ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Gracias, Edu, gracias por invitarme. Bueno, y a todos nuestros espectadores, gracias por acompañarnos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos gustaría que participarais, que dejarais vuestras preguntas, vuestros comentarios, eh, que al final en esta idea de hacer comunidad, ¿no? En el camino de la psicología y la psicoterapia, pues siempre estamos aprendiendo y creciendo juntos. Así que esta es la manera de conectarnos con profesionales como Julia y con otros que van a ir pasando por aquí. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.